Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Saquemos nuestras Biblias y abramos nuestras Biblias en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías. En el libro de Isaías. Y vamos a ir al capítulo 7, corresponde leer en esta tarde, acercarnos al capítulo 7 del libro de Isaías, el profeta Isaías. Y el capítulo tiene 25 versículos que vamos a mirar hoy. La amenaza de los dos reyes y la liberación de Jehová es lo que propone, ¿cierto? Lo que se puede ver en el relato del capítulo 7. Así que vamos a leer el capítulo, no sin antes decirle al Señor que nos guíe en esta enseñanza. Padre poderoso celestial, te pedimos que por tu misericordia, bendito Dios, nos guíes, bendito Dios, en esta enseñanza, Rey de la Gloria. Toma tus palabras, bendito Dios, y trae, bendito Dios, el significado perfecto y adecuado, bendito Dios, que realmente el profeta Isaías, Señor, por voz tuya, Rey de la Gloria, compartió, bendito Dios, a su pueblo. Palabras que hoy retomamos, bendito Dios, para que podamos ser edificados, bendito Dios, en nuestro cuerpo, en nuestra alma. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén, amén y amén. Muy bien, capítulo 7. Dice de la siguiente manera: Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Entonces dijo Jehová a Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jesub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías. ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo: Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros. Pongamos en medio de ella por rey al hijo de Teedel. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subirá ni será. No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Elohim, demándala, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elohim? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dice: comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día
que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Y vendrá y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria. Cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que dará, comerán mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerán el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Con saetas y arcos irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cavan con azada, no llegará allá por el temor de los espinos y los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados. Es lo que dice el capítulo 7 de el libro de Isaías. Miremos un contexto según el comentario. Ustedes saben que me gusta Riri, ¿es cierto? Este comentario lo propone él. Textual lo saqué. Siria, cuando habla de Siria y Efraín. O sea, desde luego Efraín, cuando hace la referencia a Efraín, ya sabemos que refiere ¿qué? Las 10 tribus, ¿cierto? Las 10 tribus de Israel. Dice, se rebelaron contra la autoridad de Asiria e intentaban obligar a Judá a unirse a su coalición, aun cuando eso significara la remoción de Acaz, que era el rey en el momento, y la coalición de un rey títere, el hijo de Tebel, según Isaías 7:6. Isaías también contempló una crisis política, puesto que Acaz confiaba en el poder humano en vez del poder de Dios. Ese es como el contexto general del capítulo. Y mire que realmente la intención, recuerden que Asiria venía derribando absolutamente todos los reinos que habían por el momento. Y venía con una potencia increíble. Y Siria y Efraín o Israel no eran la excepción. Ellos estaban bajo ese gobierno y querían, ¿cierto?, tomar las tierras efectivamente de Judá y colocar un rey para su servicio, efectivamente, para enfrentarse o tener más poder para enfrentarse a el rey de Asiria. Recordemos que Acaz, ¿cierto?, fue el sucesor de Jotán, quien fue un rey bueno. Jotán fue bueno, ¿cierto? Segundo libro de Reyes 15:37 dice, en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Fíjese que ya era una cosa que ya venía sucediendo, ¿cierto?, que se estaba dando, y estaban, digamos, acercándose a Judá estos dos reyes, o dos reinos. Y durmió Jotán con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. ¿Sí? Aquí vemos el momento, ¿cierto?, en relación, ¿cierto?, a cuando empieza a reinar Acaz. Digamos que Jotán ciertamente fue un rey bueno, y lo coloco, fíjese que entre comillas, porque hizo conforme a lo que Dios requería, pero de todas maneras no quitó algunas condiciones de idolatría, ¿cierto?, que habían en medio del pueblo. Entonces por eso lo colocamos allí entre comillas. Muy bien, versículo 1 dice, aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Este Acaz fue un rey muy malo, pero muy malo. Solo para mirar su contexto de quién era Acaz, segundo de Reyes 16:2 dice, cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años,
Se dan cuenta que generalmente los reyes empezaban a edad temprana o edades tempranas, ¿sí? Curiosamente unos desde edad temprana posibilitaban seguir a Dios, pero otros desde edad temprana efectivamente se empeñaban en hacer las cosas que realmente Dios no ordenaba. ¿Qué muestra eso? Muestra la intención del corazón y digamos la decisión de seguir a Dios o no de los hombres, que desde muy temprana edad se permea plenamente y se puede ver, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo tengamos en claro, porque no existe una excusa de poder decir yo soy joven, yo soy niño. No existe. A los niños también se les nota, ¿cierto? Desde pequeños ese temor de Dios, ¿sí? Y a algunos se les nota que efectivamente no tienen temor de Dios. Entonces, fíjese cómo se evidencia prácticamente en estos relatos de los reyes y de otros eventos que se pueden ver en la escritura. Era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años. Y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Recuerden que siempre colocan a David porque ¿por qué se coloca al rey David? Porque pues era la persona que tenía el corazón conforme, ¿cierto?, al Señor. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel. Y recordemos que cuando señala a los reyes de Israel, está señalando a qué reyes. Acordémonos, están los reyes de Judá y están los reyes de Israel, las dos casas divididas. Las reyes de Israel, aquí para las personas que todavía no, de pronto no tienen muy claro esto, ¿cierto? La casa de Israel son las 10 tribus y esas decidieron efectivamente apartarse totalmente de Dios. Entonces ahí dice, los reyes de Israel. Eso propone que eran gente que se daba a la idolatría, a la hechicería y a muchas otras cosas alejados de Dios. Y aún hizo pasar por fuego a su hijo, Acaz, ¿sí? Entonces, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Este es el sentido por el cual, ¿cierto?, nosotros cuidarnos de participar de lugares altos. Todavía en la actualidad hay lugares altos de adoración y podemos mencionar varios. En Colombia sí que hay lugares altos de adoración. De hecho, usted va por las carreteras y siempre en una montaña, ¿qué es lo que usted va a ver? Bueno, no digan, ya sabemos lo que se ve, ¿cierto? Pero eso es por todas las carreteras de Colombia, ¿sí? Y también vemos templos que están colocados en las montañas o en las copas de las montañas, ¿cierto?, que proponen adoración. Prácticas que no vienen desde Israel, ¿sí?, desde Judá, vienen desde el componente de la casa de Israel, y ya sabemos también eso, ¿cierto? Aún hizo pasar, ¿cierto?, retomamos ahí, por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Resalte o subraye árbol frondoso, porque debajo de los árboles frondosos, ¿qué se hacía? Mire que ahí dice, asimismo sacrificó y quemó incienso en lugares altos y sobre los collados y debajo, ¿sí?, ¿de qué? De todo árbol frondoso. Entonces se hacían sacrificios, se quemaba incienso a dioses paganos, ¿cierto? Y fíjese que esa cultura también la traemos hasta los días de hoy. Usted podrá evidenciar en qué fiesta, ¿cierto?, se celebra o qué fiesta se celebra con un árbol frondoso. Y a veces se participa y se aplaude de los árboles frondosos, ¿no? Y se meten regalos. ¿Qué hacía él? Metía regalos. ¿Debajo de qué? De los árboles frondosos. Es para que tengamos una coherencia y una relación y prohibición. Ya es tiempo de que nosotros digamos no a las cosas. Ya tenemos, aquí en el canal tenemos unas enseñanzas sobre fiestas paganas. Es momento de recordar, ¿cierto?, sobre eso. Entonces, dice allí,
Rezín y rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, reyes de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Entonces se empalma con esto que está diciendo el profeta Isaías. Lo que trata de mostrar es que este Acaz no era un rey conforme al corazón de Dios. Pero lo interesante es que en este capítulo Dios le envió un mensaje y le protegió, ¿no? Entonces vamos allá. Dice, esta fue una incursión militar fallida, desde luego, pues el rey de Siria, Rezín, no lo pudo tomar. ¿Por qué hablamos del rey de Siria? Porque recuerden que el texto dice que el rey de Siria fue el que incitó, ¿cierto?, a Peca, que era rey de Israel, ¿cierto?, para entrar en conflicto con Judá. O sea, lo convenció, y realmente él era el que lideraba, el rey de Siria, no de Asiria, sino Siria, ¿cierto? Era el que lideraba, ¿cierto?, esta incursión militar. Muy bien. Como se dijo anteriormente, la intención de estos reyes era tomar más pueblos para enfrentar al rey asirio, que venía creciendo, ¿cierto?, y tomando tierras. Rezín fue el último rey de Damasco, más o menos se propone en el 750 al 733, fue tributario de Asiria, de acuerdo con la inscripción de ese país. Alrededor del 989 y 734 se rebeló y con Peca de Israel se comprometieron con una campaña contra Acaz de Judá, ¿cierto? Que también es un contexto histórico que se comenta. Entonces, Rezín era rey ¿de quién? Sí. De Siria, ¿cierto? Rezín era. ¿Peca era rey de qué? Peca era rey de Israel. Acuérdense, ¿listo? Esos nombres son fáciles de recordar. Vamos entonces al versículo. Lo que queda claro es que no la pudo tomar. No la pudo tomar. Versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Dígame si no duele el corazón cuando el pueblo o la casa de David, que es Judá, ¿cierto?, escucha que quién viene. O sea, que venga Siria, pues vaya y venga, ¿sí o no? Pero que venga Siria, por favor apagamos los celulares o les bajamos bajémosles el tono, ¿sí? Entonces, que venga Siria, pues vaya y venga, ¿sí o no? Porque al fin del cabo es gente y tierra gentil. Pero, oído, que venga Siria con Israel, créame que eso se achucha al corazón, ¿cierto? Porque es que Israel es su hermano, es el pueblo de Israel, ¿sí me hago entender? Es casa de Dios. Y esto muestra y enfatiza un poco las relaciones que los hombres establecen mal. Porque aquí lo que se ve es efectivamente el mismo pueblo peleando con el mismo pueblo. Que en un sentido normal uno podría decir esto no puede ser. Pero que si vamos a las realidades y a los contextos de hoy, pues es más evidente de lo normal. ¿Ah? Y de manera particular se puede ver cuántas veces usted se ha peleado con su hermano, con su hermana, con su tío, con su tía, con su primo, con su familia. De hecho, hay familias que no se hablan o que se han dejado de hablar. Quizás algunas por conflictos, problemas que allí hayan tenido, pero de pronto otras porque simplemente se dejan de hablar. Y hacen de lo que es anormal o no normal, algo normal, ¿sí? Entonces mire que aquí, y enfatiza el versículo, dice, y se estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, ¿sí? Obviamente ahí es el dolor y la angustia porque pues van en condición de guerra también. Entonces permítanme esa interpretación. Estas noticias ciertamente pondrían en alerta a Judá, ¿cierto? Que estaba allí esperando. La casa de David
sería atacada por la nación que un día le fuere tributaria. Las cosas de la vida, y fíjense cómo dan vueltas. Hoy, de hecho el dicho, hoy estamos, mañana no sabemos, ¿cierto? Hoy tenemos, mañana tampoco sabemos. Te dice, el poder también es frágil y veleidoso, y hay muchos dichos que proponen y sugieren que hoy tenemos una condición y mañana no sabemos. ¿Ya? Recordemos el segundo libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Cuando puedan, también pueden leer el contexto. Realmente son libros, tanto Samuel, ¿cierto? Los dos libros de Samuel y los Reyes, son libros que se leen muy agradables porque realmente son como historia, y al que le gusta la historia, pues se entretiene ahí mucho. Dice, y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, ¿cierto? Rey de Soba. Y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Obviamente, David, el ungido del Señor, ¿cierto? Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, ¿cierto? Y los sirios fueron hechos, ¿qué? Siervos de David, sujetos a tributo, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Entonces, digamos que ese debería ser el estado normal de los hijos del Señor, siempre, ¿cierto? En la posición, digamos, bendecida. Como los sirios en ese momento subieron contra David, fueron efectivamente derrotados y pasaron a ser. Hoy, todo lo contrario. Bueno, en el relato de Isaías, todo lo contrario. Venían otra vez a hacerle frente, ¿cierto?, a Judá. Entonces, cosas que efectivamente se empiezan a ceder en la eventualidad que los hijos de Dios empiezan también a ceder en las cosas de Dios. ¿Sí? Cuando empezamos a ceder cosas de la palabra de Dios y de lo que debemos hacer, pues también Dios empieza a permitir que los extranjeros o que los que no son de casa, pues obviamente empiecen a tomar ¿qué? Más terreno nuestro, más terreno nuestro. Eso llámelo en condición espiritual o llámelo también en condición material. ¿Sí? Quizás, ¿cierto? Si tenemos un buen trabajo, hemos dado gloria al Señor, pero ahora no reconocemos a Dios por lo que Él nos tiene, seguramente empezaremos a ceder ese terreno. ¿Sí? Si hemos salido en victoria con una enfermedad y no reconocemos a Dios y empezamos a ceder terreno, seguramente el Señor también empezará ¿cierto?, a tener esa condición. Es normal y se ve allí. Continuemos entonces con el verso 3 y 4. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile: guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos ¿qué? Cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías, que es Peca, ¿no? Sí. Entonces mire cómo el Señor, de una manera muy bonita, le dice a Isaías: vaya y dígale a ese pecador que es Acaz, ¿cierto?, a ese rey malo que es Acaz. El Señor le dice: ¿qué les permite ver esto? Mire, el Señor hace su voluntad. Recordemos lo que hemos mirado, ¿cierto? En todo momento y sobre todo el mundo, sobre todo el universo. Hace salir el sol, ¿sobre quién? Sobre justos o buenos y malos, sobre justos e injustos. ¿Sí? Hace caer la lluvia de la misma manera. Y esto tiene que ver con ese concepto, ¿cierto? Y nosotros debemos ser supremamente cuidadosos cuando volteamos a mirar a un impío que florece o que es, digamos, no digamos bendecido, sino que ha tenido gran posibilidad de tener cosas materiales, porque de cierto espirituales no, y le miramos con cierta expectativa y con quizás hasta de pronto envía cuidado, ¿no? Porque no sabemos el Señor qué efectivamente está haciendo allí. La orden de Jehová era de esperanza, pues le envió al encuentro de Acaz con su hijo
Sear Jesús, que es un nombre que hay que colocarle, ¿cierto?, a cualquiera de los hijos nuestros. La palabra en hebreo, ¿cierto?, para ese nombre propone esto, del 76:10. Un remanente volverá. Sear Jesús, ¿cierto? Nombre simbólico, así que el nombre de este hijo era un nombre simbólico utilizado con un propósito especial. Uno de los hijos de Isaías que se llama de esa manera. Interesante, un remanente volverá. Entonces, ¿qué propone eso? Eso efectivamente lo que está mostrando, dice, como nombre simbólico significa que el Eterno no permitiría que destruyeran totalmente a Judá, ¿cierto? Sino que el remanente se conservaría y estaría allí. Por eso no mandó solo, no envió a Isaías solo. Fíjense, Señor, cómo nos ama, que nos muestra y nos enseña de mil maneras. Pregunta, ¿usted en esta semana ha podido aprender algo de Dios, cierto? En su día a día. Porque eso es lo que nosotros debemos estar buscando en la semana. El Señor, ¿qué me está enseñando en la semana? ¿Sí? Como lo hizo con el nombre o con este hijo del profeta, así mismo lo hace con nosotros. Entonces, si usted no ha tenido esa oportunidad, empiece a hacerlo, empiece a buscar y dice, Señor, ¿qué me has enseñado? ¿Qué me enseñaste? A veces suceden cosas que nos enseñan, ¿sí? Nos enseñan puntualmente. Y a veces suceden cosas que también el Señor nos guarda. Voy a contar un testimonio. Ustedes saben que yo no soy de testimonios. ¿Cuántos testimonios he contado acá? Creo que ninguno. Pero bueno, entonces, oído. Esta semana tuve que almorzar, ¿cierto? En la calle. Ya estoy, digo que era práctica mía almorzar en la calle frecuentemente. Cuando empezamos a conocer al Señor, pues nos hemos dado la tarea de llevar almuerzo, porque es la mejor manera de cuidar que nuestra comida sea, ¿qué? Sin embargo, cuando vamos a un restaurante, o fui esta semana a un restaurante y pedí un almuerzo, ¿cierto? ¿Qué es? ¿Qué tiene? La auditoría general que nosotros hacemos. ¿Cómo la hacen? Entonces, listo, deme esto y esto y esto. Tráigame la sopa. Y la sopa, entonces dije, ¿la sopa de qué es? ¿Tiene cerdo? Me dijo, no, es de res. Entonces me trajo la sopa. Y yo fui a almorzar con una compañera, ¿cierto? Y me dijo, y le preguntó nuevamente a la mesera, le dijo, ¿esa carne de qué es? Entonces ella dijo, es de res. Y dijo, esa carne no es de res. Y yo le dije, ojo, si me da carne de cerdo me mata. Yo le dije así. Y la muchacha dijo, ay no, y espere. La mesera, se supone que la mesera sabe qué es lo que sirve, ¿sí o no? Oiga, fui a la cocina y averiguó, ya vine aquí. Carne de cerdo. Entonces mire cómo el Señor inclusive nos guarda pues prácticamente por nuestra necedad, ¿cierto? Porque pues realmente ellos quieren es vender y no les interesa. De hecho, ¿qué pasa si sea de cerdo? No, tómasela. La gente ni piensa en eso, no sabe lo que nosotros sabemos, ¿sí? Entonces el Señor nos guarda de una manera que a veces uno decía, yo reflexionaba y decía, Señor, ciertamente nos guarda. Entonces por eso esta mañana oré como oré. Señor, si hemos comido, discúlpeme el término, porquería que no deberíamos haber comido, ¿sí? Entonces, prácticas que debemos nosotros ajustar y que me permito transmitirle, porque muchas personas quizás tengan que comer en la calle. Entonces, por lo menos, verduras, ¿no? Fruta, ¿no? Entonces, y eso. Continuemos. Asimismo, ¿cierto? El Señor enseña de una manera simbólica a través del nombre de este hijo de Isaías y se lo presenta a Acaz, porque además es duro de corazón y él necesita ese tipo de cosas. Y dile, guarda y repósate. ¿Qué propone eso? No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el ardor de la tierra, perdón, de la ira de Rezín y de Siria, de Rezín y de Siria, y del hijo de Ramalías. Dice 4 cosas que propone tranquilidad al rey
de Judá son pronunciadas por el Eterno en estos versos, ¿cierto? Entonces, mire, dice guardarse, reposarse o estar reposado, no temer, pero tampoco que no se turbe el corazón de él. Son 4 cosas que le dice ahí fundamentalmente. Guárdate. Ojo, esto era conmigo, por lo que dije hace un rato. Guárdate, ¿sí o no? Repósate. ¿Eso qué quiere decir? Cuando le dicen repósate, quiere decir, ¿sabe qué? Esté tranquilo en las manos de su Dios. Esté tranquilo en las manos de su Dios. Cosa que es supremamente complicada para muchas personas. Porque siempre lo que queremos hacer es ayudar a Dios. ¿Sí? Ayudar a Dios. Y Dios, que el Señor le diga, quédese quieto aquí y espere. En silencio. ¿Cuánto puede usted durar ahí? ¿1 minuto? ¿2 minutos? ¿5 minutos? Ya usted está, si no tiene la disposición de un corazón, ¿cierto? Moldeado por el Padre, pues va a ser muy complicado que usted se quede esperando escuchar la voz de Dios. Porque además a usted se le vienen a la mente que, ay, no tengo que hacer el desayuno, ay, no tengo que hacer el almuerzo, ay, no tengo que barrer, ay, no tengo que hacer la relación de clientes para, no tengo que sacar las facturas ¿sí? Se le vienen cantidad de cosas y nos es muy difícil quedarnos quietos en la presencia del Señor esperando. Entonces, mire, guárdate, repósate, no temas. Fíjese que son palabras que son muy puntuales para hoy y que nosotros deberíamos retomar también. Se están moviendo rumores de guerra y Jehová le está diciendo al rey, que es un rey malo, ¿sí? Le está diciendo, mire, guárdate, reposa, no temas, no se turbe tu corazón. Si se los dice a él, de la misma manera lo hará con nosotros. Hoy podemos levantar la cabeza y mirar lo que está pasando en el mundo. Y hay guerras y muchos rumores de guerra. Y no crea que se le vienen a uno muchas cosas a la mente, como se les habrá venido también efectivamente a ustedes. Entonces, guárdate, repósate, no temas, ni se turbe tu corazón. Porque hemos confiado en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene todo bajo su mano, ¿sí? Bajo su mano. Entonces tenemos que estar muy claros, eso sí, como soldados, ¿no? Si bien dice que nos quedemos quietos, que estamos, pero los soldados están quietos, pero están vigilando, mirando y estar dispuestos a, ¿cierto?, a actuar. Ojo con eso que hay que aclarar. Y cuando dice que se guarde y repose, quiere decir que se esté quieto, ¿cierto? Y por consiguiente que no busque ayuda en nadie ni de nadie. Eso es lo que trataba de decirle el Señor. ¿Y qué hizo? Por lo menos ahí en Isaías, mire Isaías 37, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza será, dice, estarse quietos. De la misma manera le estaba diciendo efectivamente a Acaz, estése quieto. Y en ese tiempo confiar en Egipto era confiar en carros, era confiar en ejércitos. Confiar en Asiria era también de la misma manera hacerlo. Entonces el Señor le está diciendo, mire, usted confía en mí, como de hecho lo ha hecho con nosotros muchas veces. Usted confía en mí. Observe, yo hago, ¿listo? Pero dice Isaías 30:15, también nos llama, dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis. Porque sencillamente no pudo confiar en el Señor. Y el pueblo también en varias ocasiones no quiso ni pudo
confiar en el Señor. Entonces estas palabras se proponen indiscutiblemente para que nosotros siempre estemos mirando a nuestro Dios, pase lo que pase, pero mirando de una manera diferente, porque seguramente inclusive escucha uno que debemos empezar a cambiar, ¿no? Dice, ay, Chuchito Santo. Ningún Chuchito Santo. Tenemos la altura y el conocimiento para saber que es un Dios grande y poderoso. Y que confiancitas para dar con su casa, pero con él es reverente al Señor, temor de Dios. Jehová de los ejércitos. Hay hermanos que ni siquiera dicen Jehová por temor, ¿cierto?, al nombre. Y dicen el Eterno, le dicen el nombre Hashem, y dicen de otras maneras. Porque hemos comprendido que en ese nombre hay poder, y que Él es poder y que es grandioso. Y que efectivamente tiene confianza para con nosotros siempre y cuando nosotros ¿qué? Le sirvamos. Pero nada de esas situaciones. Y ahí nos acordamos allí del pueblo hebreo, ¿no? El pueblo judío, más que hebreo, el pueblo judío. Y del motivo por el cual blindó el nombre de Dios. Realmente esa fue la razón por la cual el pueblo judío blindó el nombre de Dios. Porque los gentiles tienen una facilidad increíble ¿de qué? De nombrarlo en vano. De nombrarlo en vano. Y de colocarlo a una altura que efectivamente no propone a un Dios grande como este. ¿Sí? Acuérdense lo que estudiábamos. Hemos estado delante de la presencia del Señor, moriremos. Eso es el temor que debemos tener ante Dios. Y se dice una y otra vez en la Escritura, lo hemos enseñado aquí. Y eso debería habernos permitido entender que Dios es Dios grande y poderoso. Y que debemos tener supremamente respeto en relación a Él. Entonces, ojo con estos versos que ciertamente muestran, ¿cierto?, que la ayuda a veces de los reinos no sustentan absolutamente nada, pero el quedarnos esperando en la presencia del Señor absolutamente es el todo, porque el Señor, como Acaz le dijo y le envió mensajero, ciertamente con nosotros también posibilitará que comprendamos lo que Él quiere para con nosotros. ¿Sí? ¿Claro? Muy bien. Continuemos. Ahí dice, debió ser suficiente para Acaz el escuchar la manera como Jehová se refirió a los dos reyes que venían contra él, para quedarse quieto y esperando la salvación de Jehová, que en el Antiguo Testamento se repite una y otra vez, ¿cierto? Yeshua. La salvación del Señor es Yeshua, ¿sí? Entonces ahí también debemos nosotros puntualizar. Dice, 2 cabos de tizón que humean. Y mire cómo de manera muy ilustrativa el Señor dice, 2 cabos de tizón que humean. ¿Qué propone el Señor con ese comentario? Pues efectivamente, esto es un par de maderos que ya casi consumidos por el fuego están bajo la mano de Asiria, como lo dice más adelante el verso 8, ¿no? Cuando dice 2 cabos de tizón que humean, efectivamente son 2 pedazos de madera que ya están casi consumidos por el fuego y apenas están echando humo, ¿sí? Consumidos totalmente. Y eso lo propone el versículo 8 del capítulo 7 que estamos mirando y que miraremos más adelante. Dice, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Racín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Profecía directamente, ¿cierto? Que implícitamente muestra que no tendrán oportunidad en relación, ¿cierto?, a las cosas del Señor. Entonces mire cómo el escuchar adecuadamente a Dios conviene. Lo que pasa es que muchas veces tampoco queremos escuchar a Dios, ni hacemos el esfuerzo para escuchar a Dios. ¿Usted tiene el oído afinado para escuchar al Padre? Tenemos que empezar a hacerlo, ¿sí? Tenemos que empezar a hacerlo.
Hay personas que dicen que cuando se está en angustia y usted abre la Biblia y lee un versículo, que eso no, Dios no funciona así. A mí me ha funcionado varias veces. Quizás no es la manera más adecuada, pero cuando estoy en alguna circunstancia, tomo mi Biblia y abro. Primero oro, Señor, ¿cierto? Según la circunstancia. Y hay una necesidad de consultar la Escritura y yo la abro. Y en muchas, no en todas, debo decirle, en muchas de las ocasiones hay una palabra rema para mi vida en ese momento. ¿Sí? Rema. Cosas inclusive hasta tan sencillas. Se decía, Señor, estoy tan cansado, pero tengo que continuar. Y abrí la Escritura y ¿qué creen que salió? El Señor da fuerza al cansado. Sí, cosas como estas, que quizás para ustedes son simples, pero para mí me llenó mucho de fortaleza en ese momento, porque justamente es eso, la relación tuya con Dios, ¿sí? Eso es lo que debemos propiciar, pero a veces estamos interesados en otras cosas, entonces ahí tenemos, dice, porque la cabeza de Siria es Damasco, entonces mucho cuidado. Acaz debió poner cuidado en la manera como el Señor estaba refiriéndose a esos dos reyes. Eran reyes que efectivamente ya estaban llevados, ya nada que hacer, ¿cierto? ¿Sí? 5 y 6. Nos toca adelantar a veces. Dice, he acordado malignos consejos contra ti el sirio. ¿Sí? Ha acordado maligno consejo contra ti el sirio. ¿Sí? Dice, con Efraín y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebé. Entonces mire que es una negociación, ¿cierto? De cómo iban a empezar a repartirse el botín o esa tierra. Ellos ya dijeron, ya vamos a hacerlo. Dice, en su plan se ideó atemorizar la nación de Judá, ¿cierto? Tomarla y luego repartirla entre las dos, colocando un rey vasallo que posibilitara los planes de ambos. Entonces lo que se hacía era, entraban en guerra, tomaban a Judá, pues ellos querían el concepto, ¿cierto? Dos son más que uno. Entonces esas alianzas las hacían para eso. Y colocaban a un rey, ¿cierto? Ese rey es el hijo de Tabeel. Ahora, de ese Tabel no se sabe nada. De este Tabel no se sabe nada. El significado agradable muestra su carácter y se dice que podría ser un sirio o un persa. En todos los sentidos, este Tabel y su hijo serían unos súbditos que estarían efectivamente sirviendo a estos dos reyes. Un acomodado, ¿cómo se dice? Una persona laudatoria. Busquen el término para que aclaren el concepto, ¿cierto? Que servía, ¿cierto? Un lacayo, ¿sí? Que servía el concepto, sí, efectivamente, de los reyes sin importar absolutamente nada. Entonces, un títere, ¿cierto? Entonces, esa palabra dice, de Tebel dice del hebreo 28:70. Dice, de y agradable. Dice, adiós Tebel, nombre de un sirio y de un persa. Es lo que se encuentra dentro de la definición del diccionario para la palabra o el nombre de este. Pero realmente no se sabe nada de él. No se sabe absolutamente nada de él. Lo que sí es que iba a ser utilizado como ¿qué? Fuese como fuera, estaba condenado a ser una marioneta de los reyes. ¿Sí? Desde esa época también se veían esos componentes de personas que sirven, ¿cierto? De marionetas en los reinos. No estoy diciendo nada, simplemente estoy enseñando. ¿Sí? Pero es importante. Y esas alianzas también se han determinado y se han mostrado, ¿cierto? A través de la historia. Estos dos reyes quisieron hacer eso con Judá, pero el Señor efectivamente no lo permitió. Muy bien, continuemos entonces en el versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será.
inmediatamente después de escuchar y de saber los planes de estos dos reyes, el Señor dice enfáticamente, no subsistirá. Donde el Señor diga eso, ¿qué más puede esperar? ¿Qué más quería esperar acá? Y fíjese que el capítulo relata cosas que realmente nosotros tenemos que empezar a mirar, ¿cierto? Ya en algún tipo de profundidad. Dice, como quien dice, no tiene futuro, pues acordémonos, ¿cierto? Que la voluntad de Jehová es para siempre. Siempre el Señor, si dice algo, efectivamente así será, como dice el Salmo 33:11. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos, ¿cierto?, de su corazón por todas las generaciones. Apunten, resalten, ¿cierto?, este salmo, y cuando ustedes crean algo que efectivamente el Señor ha prometido en sus vidas y no se dé, vayan a este salmo, porque el Señor lo cumple. El Señor lo que promete lo cumple. Porque dice efectivamente que sus palabras son para siempre. El consejo de Jehová es para siempre. Y los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Ahora, más bien hagamos el ejercicio de evaluarnos y ver por qué es que el Señor no ha cumplido. Porque es cierto lo cumplirá, pero de pronto el problema ¿quién es? Soy yo. De pronto el problema soy yo. Entonces, miremos eso. Dice, ahora el Padre no permitiría, por lo menos por ahora, que su pueblo fuera azotado. Sí, y digo por lo menos por ahora, ¿cierto? Porque ya sabemos la historia. ¿Qué pasó después? El reinado de David se separa, el reinado ¿cierto?, de las dos casas, luego viene, ¡pum!, está en la condición de Asiria, luego está la condición de Babilonia, de los caldeos. Ya sabemos eso y ya hemos nosotros estudiado sobre ese componente. Por lo menos por ahora no era el tiempo. Dice Salmo 2:4, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Fíjese cómo las palabras del Salmo, ¿cierto?, refieren a las cosas en relación de los hombres. Y el Señor dice, no son nada. ¿Sí? No son nada en relación a lo que yo soy. El que mora en los cielos se reirá. Y el Señor se burlará de los hombres, ciertamente. Es lo que está pasando en este momento. Cuando los hombres deciden y emprenden sus acciones sin considerar la voluntad de Dios. ¿Ha pasado en tu vida? ¿Has emprendido cosas y no has considerado la voluntad de Dios? La experiencia en lo personal, ¿cierto?, es que cuando hago algo sin la voluntad de Dios, no me sale bien. No me sale bien. Entonces, para nosotros, los hijos de Dios, los que nos acercamos a la Escritura, es supremamente importante incluir a Jehová en nuestros planes. Incluir.